de leer los versículos de la palabra de Dios que vamos a considerar en esta noche. Queremos suplicarles, hermanos amados, que no nos olvidemos de orar por las necesidades de la iglesia. Queremos pedirle que por favor lleven en sus oraciones a nuestra hermana Nemelí de Hernández, a la madrecita de nuestra hermana Karina. Me informan que la hermana tuvo una caída y como que hubo allí fractura, pues hay que operarla, dicen los médicos. Entonces oremos al Señor, hermanos, para que el Señor haga la obra en la vida de nuestra hermana. Y también, hermanos, oremos por los hermanitos, pues, que sabemos que están en recuperación, que su salud está un poco delicadita, ¿no? Llevemos siempre a los hermanos en oración, dediquemos siempre un tiempo para orar. Oremos también, hermanos, por el ministerio de nuestros hermanos gedeones. Los hermanos, pues, siempre están en su ministerio, ¿verdad?, de predicar el evangelio. Y créanlo, hermanos, que pues ahora la situación es pues difícil, ¿no? Con la situación de inseguridad que se vive en el país, pero pues sí, hay que predicar el evangelio, ¿no? Y los hermanos pues siempre están llevando el evangelio, ¿verdad?, a las escuelas. Y oremos por ellos y oremos siempre por los proyectos de la iglesia. El proyecto pues urgente, ¿verdad?, inmediato, es la construcción que tenemos pues en el plan, ¿verdad? Que sea Dios el que vaya poniendo pues las piezas en su lugar, ¿verdad?, y que todo marche pues de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces oremos, hermanos, por las necesidades y siempre, hermanos, recuerde que nosotros los líderes de la iglesia estamos pues para orar por las necesidades. Confíe, hermano, nosotros pues tratamos de ser gente discreta, ¿no? Si usted tiene alguna necesidad, ¿verdad?, delicada, confíe que nosotros lo que hacemos es orar, ¿verdad?, clamar al Señor por sus necesidades y no tenga pues ningún prejuicio, ¿verdad? Si usted pues considera pues y tiene la confianza en nosotros de pedirnos, ¿verdad?, que oremos, y con mucho gusto nosotros vamos a orar al Señor, ¿verdad? Entonces no olvidemos, hermano, la oración al Señor. Vamos a entrar ya en materia con lo que vamos a considerar en esta noche. Quiero decirles de que vamos a leer los últimos versículos de Hechos capítulo número 17 en esta noche. Esta noche vamos a terminar con esta ilustración. ¿Por qué nos hemos extendido un poco en Hechos? Porque la confusión religiosa es muy amplia, hermano, es muy extensa, y la iglesia necesita estar como muy firme. La iglesia necesita estar muy consciente acerca de cuál es la adoración que le agrada al Señor. Por eso es que hemos estado abundando durante las últimas semanas en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde el apóstol Pablo lo que hace es censurar la actitud religiosa equivocada de los atenienses. Por eso es que nos hemos detenido acá. Quiero decirles de que esta noche vamos a leer los últimos versículos de Hechos capítulo número 17, vamos a decir las últimas cosas, aunque hay mucho que decir, ¿verdad? Pero luego vamos a regresar a nuestro pasaje de Isaías capítulo 55. Quizás dediquemos dos fechas, porque el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite, vamos a celebrar el culto de oración. Luego vamos a tener 2 fechas más para leer los últimos versículos de Isaías capítulo número 55, e inmediatamente después, si el Señor nos da la bendición, vamos a comenzar un estudio sistemático en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Por qué Gálatas? Sencillo. Gálatas es la defensa del evangelio. Y ahí sí, vamos a dedicar
pues las semanas que sean necesarias para estudiar Gálatas. Pero mientras tanto vamos a finalizar, o mejor dicho, vamos a ampliar un poquito más la lectura en Hechos 17, y esta noche vamos a finalizar, ¿verdad? Vamos a ir un poco rapidito para poder lograr el objetivo de estudio de esta noche. Les quiero suplicar, hermanos, que una vez más vamos a leer nuevamente, vamos a repetir la lectura del versículo 23 y vamos a leer hasta el versículo 28 de Hechos, capítulo número 17. Entonces dice la palabra de Dios, versículo número 23, o desde el 22, porque desde ahí parte la idea. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Hermanos, ya dijimos de que cuando el apóstol Pablo les dice a los atenienses, al Dios no conocido, sería más exacto leer a un Dios no conocido. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Y solo pues lo estoy mencionando como un breve repaso. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez han redactado o han visto una correspondencia dirigida a quien corresponda. ¿Ah? A quien interese. Sí, exacto, a quien interese, así, ¿verdad? Pues el año pasado llegó un muchacho allá a la escuela, un muchacho que fue mi alumno en 9º grado, y me preguntó el muchacho: fulano me dijo, ¿me puedes hacer una carta de recomendación? Sí, le dije. Él, como que tenía interés de entrar a trabajar a una empresa en San Miguel, pero por favor, me dijeron que vaya dirigida a quien interese. ¿Cómo no? Y cabal, le hice la redacción a quien interese. O sea, ¿cuál es la idea del remitente a quien interese? Bueno, él llevó su solicitud a varias empresas. Les hago mención de eso porque el rótulo que el apóstol Pablo vio en aquel altar, en donde no habían ídolos, prácticamente tiene esa connotación. Los atenienses lo que estaban diciendo es: si hay un Dios que nosotros no lo hayamos considerado en todo nuestro panteón, pues este altar a él va dirigido. Ahora, hermano, ¿cuál es el riesgo de una adoración no en base a conocimiento? Fíjense bien, una adoración no en base a conocimiento. Estoy recordando, hermanos, que el profeta Elías, cuando se enfrentó a los 450 profetas de Baal, dice que los profetas, para llamar la atención de sus dioses, hacían algunas cosas. Y usted recuerda. ¿Qué hacían los profetas que adoraban a Baal?
dice que se cortaban el cuerpo. Agarraban cuchillos y se sajaban el cuerpo, se mutilaban y clamaban, ¿verdad? A sus dioses para que vieran, quizás a Moloch, para que vieran la sangre y que aquel dios, al observar aquel sacrificio, el dios respondiese. Y dice la Biblia que el profeta les decía: griten más fuerte, a lo mejor está dormido, les decía. ¿Será esa una adoración en base a conocimiento? No, esa es superstición, hermano. Dicen que los jamaiquinos, bueno, y no es que dicen, gracias a Dios, ¿verdad? Que la tecnología, hermano, gloria a Dios por la tecnología, cuando es bien usada. La tecnología nos ayuda, ¿verdad?, a acortar distancias. Y yo he podido ver que en las Filipinas, durante el tiempo de la Semana Santa, allí se crucifican de verdad. ¿Ah? Sí, allí de verdad se crucifican, ¿verdad? Y allí hay un voluntario, el cual hace el papel del que van a sacrificar, y allí van y hacen aquello de verdad. ¿Qué pretende? Llamar la atención de Dios. Ahora, ¿se conmoverá Dios? No. ¿Cómo vamos a decir lo contrario? ¿Ah? Por eso el apóstol Pablo, repito, y el apóstol Pablo lo que hace es censurar el culto de los atenienses. Y les dice en el versículo número 23, después del punto, al final: al que vosotros adoráis, pues, es decir, a ese Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, ¿cómo le dice? Sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y yo sí les voy a informar y a detallar cómo es que se adora a ese Dios. Ahora, nosotros lo sabemos, hermanos, para la gloria del Señor. Y podemos ampliar la idea. Y aquí no tenemos que ir a otra ilustración, pero va a ser breve. ¿Cómo es que Dios se agrada que lo adoremos? ¿Acaso Dios se agrada que nosotros hagamos sacrificios? ¿Que nos golpeemos? ¿Que nos sajemos? ¿Que nos tiremos en la pavimentada a gatas desde allá hasta acá? ¿Se agrada a Dios con eso? No. No se agrada a Dios de eso. La Biblia dice: compasión quiero y no sacrificio. ¿Sabe de qué se agrada a Dios? Vale, busquemos un pasaje que es muy ilustrativo y claro, diáfano, hermano, claro el pasaje. Le quiero suplicar que vayamos atrás al Evangelio de Juan. Vamos a ver una conversación que Cristo tuvo con una mujer. Usted conoce el pasaje, porque es un pasaje emblemático que muchos se leen en las iglesias. ¿Ah? Mire, hermano, cómo perfiló Cristo a esta mujer. Cristo sacó a esta mujer del anonimato, hermano. Debemos de recordar que durante este tiempo, antes de este acontecimiento, la mujer en Israel, allá en el Medio Oriente, era estigmatizada. ¿Ah? Era una alarma que una mujer se le acercara a un rabino. No se podía. La mujer no se le podía acercar a un rabino. ¿Ah? Era una deshonra para el rabino. Pero Cristo desvirtuó ese estigma en contra de la mujer. ¿Ah? Y Cristo se puso a platicar con la mujer. Ahora, miremos la parte pertinente. ¿Cómo es la adoración? ¿Cuál fue la norma o la regla que Cristo estableció para con la mujer? Vaya, veamos Juan capítulo número 4. Sí. Para que la idea, hermanos, nos quede más amplia, les pido que leamos 4 de Juan, el Evangelio de Juan, del versículo 19, quizás hasta el versículo 24. Miren, hermano, leamos con entendimiento. Miren qué bello la manifestación de la palabra del Señor. Qué lindo, hermano, conocer la Biblia, la doctrina sana, hermano. A enamorarse de la Biblia, de la doctrina sana. No permitir que una novela vulgar nos quite el tiempo de estudiar la bendición de la palabra de Dios. Mire cómo Cristo le enseña a esta mujer.
Versículo 19. Estamos viendo, hermano, cómo Cristo le amplifica la adoración con conciencia y que es acepta delante de Dios. Le dice el versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Cuando le dice a vosotros se refiere a los judíos. Ella es una samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Los versículos deberían descarcharse en oro. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mira, hermano, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora, ¿y en dónde está el fundamento de Cristo? Porque yo quiero decirle, hermano, los judíos tienen ventaja, como lo dice Romanos capítulo número 3. Y aquí hay un detalle para ese hecho. Y el Señor se lo dice, porque la salvación viene de los judíos. Allá Romanos dice, ¿y cuál es la ventaja del judío? Mucha. Uno, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y aquí Cristo amplifica también la razón de la ventaja judía. ¿Por qué cree usted que el diablo ha querido siempre destruir a los judíos? Por eso, hermano, porque es el pueblo de Dios. Desde siempre. El diablo usó a Caín. El diablo usó a Nimrod. El diablo usó al faraón. El diablo usó a Adolfo Hitler. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir la simiente, la cual se presenta desde Génesis capítulo 3 en el versículo 15. En donde dice el Señor establece que Él iba a poner enemistad entre la simiente, le dijo al diablo, la simiente de él y la simiente de la mujer. Entonces, el diablo siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es la cuna del Mesías. A propósito, hermano, el pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación tiene un ministerio sumamente importante. El pueblo de Israel, durante el tiempo de la gran tribulación. Los israelitas son los que van a predicar durante la gran tribulación. Ahora, dice ahí el versículo, ahí está, porque la salvación viene de los judíos, y aquí está la esencia de cuál es la adoración que a Dios le agrada. Ahí están. Versículo 23. Y si usted quiere, póngale un asterisco, por lo menos, hermano, para que no se le olvide ese versículo. Mas la hora viene. ¿Y cuándo es la hora? Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir, hermano, una vez más, que los atenienses estaban equivocados en su adoración. ¿Por qué la gente usa emblemas? ¿Por qué la gente usa, qué sé yo, hermanos, bustos, imágenes? ¿Por qué la gente quebranta el principio bíblico? Es quebrantar el principio bíblico. Primero, es una abominación. Es falta de fe. Usted sabe, hermano, que aquí no hay nada. Aquí no tenemos ninguna imagen. Nada tenemos acá.
Porque estamos cumpliendo con el procedimiento. El procedimiento sensato. El procedimiento en base a conocimiento de la adoración a Dios. En espíritu y en verdad. Regresamos allá al pasaje de Hechos. En el versículo número 23, parte final. Por eso le dijo el apóstol Pablo: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, y por eso os equivocáis en vuestra adoración, es a quien yo os anuncio. Hermanos, ¿sabían ustedes que entre otras cosas la religión, hermanos, no solamente causa daño espiritual, fíjese que también causa daño material? Fíjese que la ignorancia religiosa de la gente hace estragos, hermanos, en su vida, no solamente espiritual, sino que también en su vida material. ¿Sabía usted, hermano, que uno de los países de Latinoamérica más pobres en el área de las Antillas es Haití? Hermano, si nosotros en El Salvador vamos arruinados, Haití, hermano. Yo le voy a contar. Fíjense que cuando fue aquel terremoto en Haití, usted sabe que una de esas famosas cadenas de televisión mundial, reconocida a nivel mundial, tiene un corresponsal muy famoso, y ese hombre estaba en Haití. Y a mí me llamó la atención una nota que él pasó. Dijo que en Haití, a consecuencia de ese terremoto, la gente estaba muriendo de muertes estúpidas. Sí, a mí se me grabó porque aquello me impactó y me dejó con la intriga. ¿Qué querrá decir este hombre? Él se llama Anderson Cooper. ¿Qué querrá decir esto? Y explicó. Debido a la pobreza de Haití, no había una triste férula. Y la gente, cuando se fracturaba y la fractura era expuesta, aquello se le llenaba de infección y se le hacía una septicemia, explicó el hombre. Ellos explicaron y se moría la gente. Hermano, en el siglo XXI, ¿quién se muere de una fractura? Y aquí están los profesionales de la salud. ¿Quién se muere de una fractura? Todavía durante la Primera Guerra Mundial, que no habían antibióticos, ¿verdad? No. Por eso decía el hombre, aquí la gente se muere de muertes estúpidas. Pero ¿cuál es el origen de eso? ¿Sabía usted que la religión de Haití es una práctica religiosa que se llama vudú? V-U-D-E. Es una práctica arrastrada de África que tiene que ver todavía con el sacrificio, hermano, de animales e invocación a muertos. El hombre explicó ahí, mire, que ahí en Haití la gente llega al extremo de comer arcilla. Una arcilla fina, como que es limo, cargada de minerales, por la extrema pobreza y desgracia en la que vive esa gente. Y en parte, ¿a qué obedece eso? A las ataduras religiosas. Podemos citar el ejemplo de la India. La India es una desgracia. ¿Sabían ustedes que en la India hay un templo al dios Rata? Y mire, las ofrendas que llevan al dios Rata, que tiene un templo de oro, el dios Rata, son cuencos de leche. Y las ratas sucias, hermanos, allí se revuelcan en la leche. Y después, miren, los gurús, cuando las ratas se han defecado en la leche y han dejado la suciedad en la leche, miren. ¿No cree usted que es una ignorancia? Según la religión hindú, el Ganges es un dios. Y sus cuerpos allí los tiran. Y llegan las aves carroñeras, miren, y le sacan las entrañas, las vísceras, a aquellos cuerpos ya morados así, con los dientes descompuestos, hermanos. Y allí se va a bañar la gente. Porque la gente, según ellos, allí llegan, hermanos, a elevarse con la divinidad. Y su karma se eleva. Y yo no sé, un montón de cosas del demonio que les enseñan. Es una atadura, miren, del mismo diablo. El error religioso.
¿No le parece a usted que es una bendición que nosotros conozcamos la palabra de Dios, hermano? Amén. Que nosotros sepamos el testimonio de la palabra de Dios y que cuando alguien nos quiera venir a enroletar con cosas, nosotros le digamos, no Señor, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque es que yo insisto y repito un mismo pasaje. Alguien podría decir, hermano, y no me extrañaría, ¿ah?, que alguien diría, este tiene tantas demandas de estar leyendo el mismo pasaje. Sí. Sí. Y de ser necesario lo seguiremos leyendo. Y si fuera necesario, hermano, volvemos a repetir la enseñanza del Evangelio. Es interesante esto, mi hermano. En su momento lo vamos a estudiar. Corinto era un lugar portuario corrompido, hermano. Tanto así, hermano. Tanto así, miren, que la corrupción de Corinto había permeado hasta las entrañas de la iglesia local allá en Corinto. Y usted sabe eso. Mire, había una corrupción tal en Corinto que la misma iglesia se había contaminado con toda la corrupción inmoral que había en Corinto. Le voy a leer el pasaje, mire, rapidito. Pero como usted es rápido para buscar el pasaje, lo vamos a comprobar. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 5. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, mire lo que el apóstol Pablo llegó a decirle a los hermanos a la iglesia. Fíjense hermanos, qué linda la enseñanza. Mire qué interesante la enseñanza. Vean, capítulo número 5 de 1 Corintios, versículo 1. De cierto se oye, esta es una exhortación que hace Pablo a la iglesia local en Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. A la par dice inmoralidad sexual. Eso es lo que dice en la NBI. Oiga, hermano, y el apóstol Pablo explica y le dice a los corintios, y tal fornicación cual ni aún se nota entre los gentiles. Es decir, es tan grave la ofensa, es tan grave la promiscuidad que ni siquiera la gente que no es creyente la practica. ¿Y en qué consistía? Allí lo explica el apóstol Pablo. Tanto que alguno tiene la mujer, ¿qué dice, hermano? De su padre. Imagínense el caso que llegó a tratar Pablo en la iglesia en Corinto. Un hijo que vivía con su madrastra. ¿Para qué le grave? Y si usted quiere, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, lea todo el pasaje y se va a dar cuenta de la grosería. Ahora, óigame bien esto. Óigame bien, a esto es que quiero llegar, hermano. Yo le pregunto, ¿acaso el apóstol Pablo se fue para la alcaldía a decirle al señor alcalde que iban a dar charlas de moral o de educación sexual? ¿Acaso se fue para las escuelas a dar charlas de educación para que la gente cambiara su forma de vida? ¿Acaso el apóstol Pablo se fue para los canales de televisión y pagó etiquetas en los canales de televisión para lidiar en contra de esa inmoralidad? ¿Acaso el apóstol Pablo se fue para las instituciones de gobierno y le dijo al ministerio de gobernación que anunciaran que basta con la inmoralidad? No hizo eso el apóstol Pablo. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Y ustedes lo saben, hermanos. Por eso es que hemos tratado el tema del Evangelio. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para lidiar con aquella desgracia? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. ¡Qué interesante! Que el apóstol Pablo, el antídoto que halló para aquella desgracia fue hablar del Evangelio. Y ustedes saben el pasaje, hermano. Por eso le he dicho, si usted puede aprenderse Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 5, hermano, sensacional. Miren lo que hizo el apóstol Pablo. Además, os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. ¿Y qué es el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, hay que leer con detenimiento, hermano. ¿A quién le dio ese anuncio el apóstol Pablo? Ahí dice el versículo 15, a los hermanos. La pregunta, ¿con qué se le pone fin a la inmoralidad? Solo con el Evangelio de Jesús. Por más que se den charlas de moral, por más que se exhorte, por más que se regañe, por más que se deje en línea. Hay profesores que les dejan 800,000 líneas a los hipótesis. Bien les va a las librerías comprando cuadernos a cada rato. El Evangelio es la solución. Por eso es que es necesario insistir en el Evangelio. Es necesario. Regresemos al pasaje, porque como tenemos que terminar hoy, hermanos, luego le dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Ahora, esto es interesante por esto. El apóstol Pablo, hermanos, cuando les dice a los atenienses, cuando les presenta al Dios no conocido, lo introduce a partir del versículo número 24. Primero, hermanos, ¿cómo presenta el apóstol Pablo al Dios no conocido? ¿Cómo se los presenta a los atenienses? Primero, hermano, en el versículo 24, la primera parte, se los presenta como el Dios creador. Y ahí usted lo puede ver, en el versículo 24, la primera parte. Así les presenta que el Dios no conocido. Miren, les dice el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermanos, miren, Dios es el Dios creador. Ahora, como decíamos la vez anterior, miren, debemos de recordar esto. Tenemos que recordar, Dios no es el Dios transformador de materia, ni es el Dios que modifica la genética. Eso lo ha podido hacer el hombre. Yo veo, miren, y aquí también ya se están haciendo, hasta donde yo entiendo, hermanos, ya se tiene algún manejo y conocimiento de ello. Fíjense, en algunos países, uno va a los supermercados y compra un tomatote así, miren. Ahí la gran pelota, como que es melón, tomate. Sin meterlo al refrigerador, ese tomate puede pasar una semana y dentro de una semana usted le mete el cuchillo y aquel tomate es jugoso, rico. Dicen que en las granjas, hermanos, los pollos, increíble, hermano, pero que en una semana, primero es así y en una semana está así la gran pelota. Rico, ¿saben qué han hecho? Dicen los ingenieros en eso de la cosa de la genética, de manipular los genes. Los han tratado genéticamente, los han modificado genéticamente. A ese tomate le han inyectado quizás características del mapa genético de un melón. Yo no sé, lo que estoy imaginando, yo no sé, pero a lo mejor le han metido características de un melón y el tomate se ha hecho resistente. Pero eso no es crear, eso es manipular, ¿verdad? La genética. Qué bueno, ¿verdad? Que el hombre ha llegado tan lejos, que los avances científicos, hermanos, qué bendición la medicina. Si antes la gente se moría y no sabía de qué se moría, no había una radiografía, no había una ultrasonografía, ¿cómo se llama? Un ultrasonido, no había la resonancia magnética, toda esa cosa. No habían vacunas.
Pero el hombre lo que hace es manipular. El hombre lo que hace es, hermano, vamos a ver, mejorar, modificar. Pero el apóstol Pablo le presenta a Dios, a los atenienses, como al Dios que hizo el mundo. Como decíamos la vez anterior, miren, ¿sabe? Les decía yo que si lo que los magos hacen es cierto, eso es crear. ¿Ah? Como el truco de magia, ¿verdad? Que el ilusionista enseña que no tiene nada en el sombrero, ¿verdad? Y golpea aquí y ya saca el animalito. Eso es crear. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo número 1? En el principio. Sí, exactamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. Como dice ahí el principio en el lenguaje original, ex nihilo, de la nada. Creó Dios. Dios es creador. Dios es creador. ¿Ah? La ciencia, hermano, con tal de desvirtuar el poder creador de Dios, ha dicho un montón de cosas. Yo no soy autoridad ni tengo el conocimiento, hermano, para dar detalles, pero yo creo lo que la autoridad bíblica dice y lo que la mayoría de pensadores en la Biblia dicen. El planeta no tiene los 10 millones de años que dicen que tiene. No, eso es un intento por desvirtuar el poder creador de Dios. Tenemos ahí, hermanos, y no hay tiempo, pero tenemos ahí los datos genealógicos para deducir que la Tierra no puede tener más de 6.000 años. Y es más, hermano, como muestra un botón. Si nosotros leemos todo el capítulo 1 de Génesis, vamos a ver en el versículo número 31 que en el sexto día Dios hizo al hombre. Quiere decir, hermano, que cuando el hombre fue puesto en el jardín, la tierra solo tenía 6 días de edad. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Ah? Como dijimos anteriormente, hermano, y dimos el primer atisbo sobre este hecho. Para Dios no fue necesario, hermano, que Adán, ¿verdad?, fuera amamantado, que fuera un tiernito, que se le cambiaran los pañales. No, la Biblia no dice eso. Dios hizo a Adán yo no sé con cuántos años, quizás con 40, quizás con 50, yo no sé cuánto. ¿Ah? Luego, si nosotros hacemos un recuento acerca, ¿verdad?, del acontecimiento desde Adán hasta el capítulo 4, 1 y 2, cuando surgen los hijos de Adán, nosotros podemos llegar a una conclusión aproximada. Porque tenemos que decir eso, hermano. Son datos aproximados, pero no hay, hermanos, un margen de error de millones de años. No, imposible eso. Luego, a partir de Caín y Abel, que los dejamos en el capítulo número 4, vamos rápido porque no hay tiempo, en el capítulo número 5, hermano, porque el diablo trató de interrumpir la descendencia piadosa matando a Abel, Dios le concede a Adán y a Eva otro hijo llamado Set, Set. ¿De dónde se origina nuevamente o de dónde se emprende la descendencia genética? Ahora, si usted lee todo el capítulo número 5, va a llegar al versículo número 32 y de Set surge los 3 personajes que originan a toda la raza humana. A decir, Sem, Cam y Jafet. Sem, que dio origen a los semitas o a los judíos, de donde surge Abraham. Cam, los cananeos, y el resto de naciones que parte de Jafet. Ahora, si nosotros nos vamos al capítulo número 11, ya allí nos encontramos con Abraham. Y Abraham es un hito interesante. ¿Por qué razón? Por esto, amigos. Si se hace un recuento detallado desde Adán hasta Abraham, hay un aproximado de 2000 años. Y se puede hacer, si tuviéramos tiempo, hermano. Necesitaremos por lo menos 4 horas.
Pero si pudiéramos hacer un detalle, podríamos llegar a la conclusión de una aproximación casi exacta de 2000 años hasta Abraham. Y los entendidos saben que desde Abraham hasta Cristo hay otros 2000 años. Con todo el acontecimiento que le pasó a Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos hasta que llega a la tierra de Canaán y luego como Dios lo saca, hasta Cristo hay 2000 años. Desde Cristo hasta nosotros, ¿cuántos años hay? 2000. ¿Está bien la cuenta? Ahora, ¿en dónde están los datos? Bueno, después de ir a Génesis 11, tendríamos que ir hasta Mateo capítulo número 1, en donde se retoma la genealogía a partir de Abraham. ¿Qué vemos en Mateo capítulo número 1? Solo para ver los nombres que nos interesan, hermanos, porque necesitamos regresar a nuestro pasaje para terminar. ¿Qué dice Mateo capítulo número 1? Allí está la genealogía. Dice capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David, ¿hijo de quién? Hijo de Abraham. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús. Y hasta ahí está el otro indicador en cuanto a la línea del tiempo de la historia de la tierra. De tal forma, hermanos, que cuando el apóstol Pablo, y regresamos al capítulo número 17 de Hechos, cuando el apóstol Pablo les presenta a los atenienses al Dios, les presenta al Dios creador, no el Dios modificador. El hombre necesita una materia prima para regenerar. Dios no necesita materia prima. Además, hermanos, recordemos algo interesante, miren. Los científicos dicen que hay un lapso de creación entre un día y el otro. Imposible. Usted sabe, hermano, que la Biblia, y para no revisar Génesis, pero usted en la noche, si quiere, revisa el capítulo 1. La Biblia dice, y fue el día y la noche el día primero. Ahora yo le voy a recordar que en el idioma hebreo, Yom, Y-O-M, está compuesto de una mañana y una tarde. No se admite negociación. Eso de la famosa brecha entre un día y el otro, compuesto de cientos de miles de años, está desvirtuado por la Biblia. Imposible. Es un Yom. Es más, el idioma original dice literalmente el sol de un día. En el mismo comentario dice la mañana y la tarde de un día hace un Yom. Y en el Yom número 6 fue creado. Es decir, la Biblia no permite, hermano, no da margen a poner en tela de juicio del poder creador de Dios. Ahora, aparte de que el apóstol Pablo presenta a Dios como el creador, también lo presenta como el Señor. Y ahí dice en el versículo 24, después de que dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, oiga, todas las cosas, como nos lo aclara Génesis, que en él hay. Es decir, hermano, es como que pensemos en la casa, ¿verdad?, del hermano Nelson. Hizo el edificio y los muebles. Eso hizo Dios. Y aunque las culturas antiguas hubiesen creído algo diferente, que la tierra era una superficie plana, la Biblia dice que no. Isaías dice que no, ¿verdad?, que Dios hizo una esfera y que descienda sobre el círculo de la tierra. Y así como creó la tierra, creó también todo el ambiente en ella, todo el orden. El ciclo hidrológico, la ley de la gravedad, el magnetismo polar, etcétera. Todo, los glaciares, todo, los continentes. Ahora, aparte de que es creador, también lo presenta como al Señor. ¿Es diferente una y la otra cosa? Sí. Sí, cuando la Biblia dice que es Señor o Elohim, quiere decir que es señorea, gobierna. Entre otras cosas, hermano, mantiene el orden en ella. Pues sí, pues porque una cosa es comprar un carro, otra cosa es mantener. Y va que es más complicado, hermano Juan, de repente, como que es más complicado. Pues sí, pues si uno lo deja allí, ¿me entiendes? Se acaba.
¿Y si Dios no diera mantenimiento a la tierra? ¿Y si Dios no renovara la tierra? Así como regenera el tejido. Imagínense que Dios no hubiera inventado el plan de la sangre. Yo le diría, me jale toda la vaina. Y si Dios no hubiera creado ese famoso sistema defensivo, los glóbulos blancos, los famosos linfocitos, ¿qué pasaría, verdad? Si con una leve infección me muero, pues gracias a Dios, ¿verdad? Como ya dijimos, por la medicina que ahora nos ayudan con los antibióticos y bla, bla, bla. Pero el primer sistema inmunológico del cuerpo lo hizo Dios. Él puso glóbulos blancos. Cuando entraba la infección, entraba el sistema defensivo del cuerpo. ¿Será eso casualidad, hermano? Son en la mente de un inepto, ¿verdad? Ahora, no solo crea, sino que señorea, es decir, mantiene lo que hizo, le da mantenimiento, así como después de comprar la máquina hay que cambiarle el aceite, hay que ponerle fluido, hay que ponerle, etcétera, todo lo que hay que hacer para mantener aquella máquina que se ha comprado. Pero no solo eso, hermano, oiga esto, y con esto vamos a ir terminando, porque esto es bien importante. En el versículo 24 al final dice también, no habita en templos hechos por manos humanas. Un momentito, hermano. Dios tiene una característica o un atributo, corrijo, perdónenme, no, es un atributo entre otros. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmanente. Es fácilmente, hermanos, confundir la inmanencia de Dios con el panteísmo, que son cosas completamente diferentes. ¿Qué dice el panteísmo? El panteísmo dice que si yo le oro a esta máquina, eso es Dios. Panteos dice que todo es Dios. ¿Ah? Pero esa es una enseñanza diabólica, hermano, como el estoicismo. O como las escuelas filosóficas que estudiamos aquí, los atenienses también creían en el panteísmo. Pero eso no es de Dios, esa es una enseñanza demoníaca. No, una cosa es hablar de la inmanencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios dice que Dios está presente en toda la creación sin ser creación. Quiero ver si puedo explicar. Ahorita estamos en este culto. Allá en San Salvador hay otro. Y también ahí está Dios. En la China también hay otro. Y también ahí está Dios. Pero Dios no es objeto, como el panteísmo dice. La inmanencia de Dios. En todo lugar, simultáneamente, en todo tiempo. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos que Él llena la tierra y su plenitud. Ahora, fíjense en esto, hermano. Miren qué interesante esta partecita. En el versículo 24 al final dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Claro, Dios no necesita proteger de la tormenta, hermano. No. Otra cosa, dice que no habita en templos. Hermanos, esta iglesia local hasta este momento no tiene templo. Dicen que nos hacen burla por eso. Te voy a decir una cosa. Aquí el pasaje dice que Dios no habita en templo. No. Exacto. Hermanos, cuando nosotros vamos allá los domingos, Dios está, hermanos, presente, porque allí está la iglesia. Porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vamos de aquí, hermano Nelson, la presencia de Dios queda en ustedes. ¿Ah? Pero Dios no queda aquí sentado, hermano. No. La iglesia no necesita un templo barroco, como decía aquel cantante guatemalteco, y que ahí se siente bien Dios, pero entre más grande y más bonito es el templo, enchapadito y todo, ahí está Dios contento. No. No. La presencia de Dios aquí está entre nosotros. Amén. Y el más sumisa es la iglesia a la palabra del Señor. La presencia de Dios es más objetiva.
De repente, hermano, la gente se puede envanecer con sus templos suntuosos, ¿verdad? Y enormes. Y pueden pensar de que como tienen su templo no necesitan de Dios. Pero en la humildad, hermanos, nuestra, ahí está Dios entre nosotros. Amén. Su presencia. Sepa, hermano, que cuando usted se va en su carrito, en su transporte, allí va el Señor. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Ah? Templo del Espíritu Santo. Por eso es, hermano, que los creyentes tenemos que honrar a Dios en nuestros cuerpos. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Sí. ¿Ah? Hermanos, busquemos aquel pasaje de Corintios, solo lo vamos a leer rápido, hermano. Sí. Vamos a leer rápido ese pasaje. Sí, no, dijimos 1 Corintios capítulo número 6. Capítulo 6, para leer rapidito la parte pertinente, versículo 15. 1 Corintios 6, 15. Mire, dice ahí: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Reacciona así como reacciona en 6, ¿verdad? De Romano. De ningún modo, dice. ¿Ah? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, tu espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ha oído decir usted que hay personas que dicen: ya te hiciste tatuaje? Ah, sí, y no es mío el cuerpo. La Biblia no dice eso. No dice eso la Biblia. La Biblia dice en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano, mencioné eso, se me ocurrió, ¿verdad? Pero las personas así dicen: y no es mío mi cuerpo, pues. No. Es mi cuerpo y qué. Sí, correcto, hermano. Sí, ¿verdad? Es mi cuerpo y qué. No dice eso la Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios? Y miren lo que dice ahí, hermano: y que no sois vuestros. En otras palabras, en la mañana yo tengo que decir: Señor, ayúdeme a cuidar este templo. Ayúdeme a cuidar este templo. Por eso es que los creyentes, hermanos, no usamos cosas que deterioren el templo del Espíritu Santo, que lo deshonren. Los creyentes no usamos tabaco, los creyentes no usamos alcohol, los creyentes, como dice el apóstol Pablo, no prestamos el templo con una ramera porque se vuelve uno con la ramera, dice el apóstol Pablo. Honramos el templo del Señor. Y algunos lo cuidamos más que otros, o los cuidan más que otros, mejor dicho. Y hay creyentes que no fallan al gimnasio, mira. Todos los días. Bueno. Al menos nosotros tomamos agüita, ¿verdad? Cafecito. Pero ahí está, hermano, la enseñanza del apóstol Pablo, mire. Y después, el apóstol Pablo, después de que presenta al Señor como creador, como Señor, les hace ver que el Señor, su presencia está en todo lugar, es inmanente. Y el versículo 26 dice: de una sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Ah? Sigue el versículo 25: ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Imaginen, hermanos, que a mí
que yo me vuelvo soberbio, ¿verdad? Ignorante, y les digo, hermano, yo ya no quiero predicar aquí, ¿verdad? Otro vendrá que me volverá. Si el Señor necesita de mí, hermano, pobrecito, búrlame pues. Otro que lo haga como se debe de hacer. ¿Dónde está la jactancia delante de Dios? ¿Sabe qué siento yo, hermano? Gratitud, porque soy indigno de leer la Biblia al pueblo del Señor. Yo soy indigno. Somos indignos, hermanos. Pero el Señor en su misericordia y en su amor, hermanos, nos permite que compartamos. Y dice el 25 al final, porque Él es quien da a todo vida. Oiga, Él es quien da vida. Por eso usted, hermano, mire, en la mañana, hermano, cuando se ponga en las manos del Señor, dígale, Señor, deme la vida, deme la salud del Señor. Si hay alguna enfermedad que quiere emerger ahí y que no se detecta o que no me da síntomas, Señor, ayúdame. Esta semana yo consolé a una amiga, yo la consolé. La mujer estaba ahí llorando, yo no estaba llorando, pero yo la vi así apachada. Y yo me le acerqué y le dije, ¿se siente bien? Y me dijo así. Yo traté de consolarla con la palabra de Dios. Y le dije, me enteré que su preocupación era por un problema de salud. Yo traté de consolarla. Mire, le dije yo, y le cité la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo le dije, mire, fulana, somos de Dios. La salud es de Dios, hermano. Usted no está a la deriva. Ahora, y con usted es más pertinente, porque una persona que no ha puesto su fe en Cristo no tiene las prerrogativas suyas, hermano. Sépalo. Nosotros, hermanos, la Biblia dice que somos el que toca a uno de nosotros, toca a la niña de los ojos del Señor. O sea, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos especial tesoro. Y ahí tenemos que decirlo. Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Dios hace diferencia. Sí. ¿Tiene preferencia Dios por su pueblo? Sí. Sí. Como ya lo hemos dicho, siempre Dios ha protegido a su pueblo y siempre lo va a proteger. Dios lo mira a usted de una manera especial. Pero yo traté de consolar a la señora. Y le dije, la vida es de Dios. La vida Dios nos la ha dado. Cuando usted tenga temor, hermano, que estaré enfermo, ¿verdad? Mire, usted recuerde que la vida la ha dado Dios, como dice aquí. Pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Mire qué lindo, todas las cosas. Y ahí dice todas las cosas. En cuenta las espirituales, las materiales, para subsistir, todo. Y mire que Dios ha sido muy misericordioso con otros hermanos más que con otros. Dios ha bendecido mucho a muchos hermanos. Pero qué bueno, Dios en su sabiduría, en su soberanía, Él sabe por qué. Y dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, como lo vimos en Génesis, ¿verdad? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí dicen que en Marte hay vida. ¿Qué vida va a andar habiendo? Por poco les mete que en el sol también, como que le queda, me he comido a toda la gente del eclipse. ¿Qué vida va a andar habiendo? Invento del diablo. Dice la Biblia que se regocija en la parte habitable de la tierra. La parte habitable de la tierra. Aún en este planeta no es un pedacito el que nos ha dado permiso de vivir. Que se vira la Biblia de Señor de Sahara. O al de Sonora. Que lo comen los coyotes. No. Se regocija en la parte habitable de la tierra. No ande creyendo cuentos, hermano. Es puro cuento. Que allá el extraterrestre. No, es un invento. Todo en la cabeza de Steven Spielberg, ¿sabes? Para que busquen a Dios. ¿Ah?
Es lindo esto, miren, aquí terminamos. Que el apóstol Pablo le cita una frase de un poeta llamado Epiménides, un poeta griego, y se lo cita en el versículo 28. Porque en él vivimos, le dice, y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Qué decía el poeta? Porque linaje suyo somos. Eso lo citó un poeta llamado Epiménides, un poeta cretense. ¿Ah? Y ahí está, hermanos, y podemos seguir leyendo y aprendiendo de la Biblia y enriqueciendo de la Biblia en nuestras vidas. ¿Ah? Pero por el tiempo, hermanos, nos vamos a quedar acá. Si el Señor nos lo permite, vamos a terminar de leer los últimos versículos de Isaías 55. Ahí vamos a concluir nuestro pasaje base y después vamos a empezar un estudio sistemático en Gálatas. Oremos al Señor para que Dios nos bendiga a través de ese libro que defiende el Evangelio. ¿Ah? Con la ayuda del Señor, de acuerdo al calendario, iniciaríamos a estudiar Gálatas en la última semana de septiembre más o menos. Y a ver cuánto nos toma allí, ¿verdad? Pero primero Dios vamos a ser bendecidos por la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí está el estudio. Si hubiese alguien que no ha puesto su fe en el Señor, este es el mejor momento para poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como ya dijimos, hermanos, nosotros, lo único que nos puede dar seguridad de eternidad es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Confiar en Él, nuestra confianza en Él, depositar nuestra confianza en Cristo. Por eso preguntamos, si hay alguien que en esta noche quiere poner su fe en Cristo porque nunca lo ha hecho, le invitamos para que lo haga, para que en esta noche tome la decisión, ¿verdad?, de recibir al Señor Jesús, de poner su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere poner su fe en Cristo? Le invitamos para que siga allá. Y si no lo hay, pues, aquí vamos a terminar. Le invitamos para que siga leyendo. Hermanos, no pudimos pues terminar todo, pero usted siga leyendo. Le recomiendo, hermanos, si usted quiere, en su estudio personal, lea el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job. Es un capítulo que tiene que ver con el dato creacionista. Más que todo, cómo Dios sustenta la tierra. Job capítulo 38 hasta el 41. A ver cómo Dios nos va a bendecir con esta lectura.